Queremos encontrar el valor exacto de la expresión. Se nos da coseno de 2 veces seno inverso de menos 12/13. Lo primero que hay que reconocer aquí es que el seno inverso de menos 12/13 es igual a un ángulo θ, que tiene un valor de función sinusoidal igual a la entrada en el función sinusoidal inversa, y el ángulo θ es en el intervalo cerrado de 90 grados negativos a 90 grados positivos. Entonces, en nuestro caso, el ángulo θ tiene un valor de función sinusoidal de menos 12/13. Así que si dejamos que el seno inverso de menos 12/13 igual θ, podemos decir la expresión dada es igual a coseno 2θ. El siguiente paso, vamos a modele el ángulo θ en el plano de coordenadas y, a continuación, realice el boceto del triángulo de referencia. Tenga en cuenta aquí, porque el seno valor de la función es negativo, sabemos que el ángulo θ debe ser negativo y terminan en el cuarto cuadrante, así que digamos que el ángulo θ termina aquí. Y por lo tanto aquí está el ángulo θ. Y ahora vamos a esbozar el triángulo de referencia. Debido a que la función sinusoidal es igual a menos 12/13, esto nos da la relación del lado opuesto a hipotenus para el triángulo de referencia. Y sabemos que los hipotenos siempre es positivo. Y por lo tanto etiquetamos el lado opuesto menos 12. Y los hipotenos 13. Y esto debería tener sentido porque y es negativo en el cuarto cuadrante. Y ahora vamos a encontrar el longitud del lado adyacente usando el teorema de Pitágoras. Podemos reconocer que esto es un 5, 12, 13, triángulo recto, y por lo tanto el adyacente tiene la longitud de 5 unidades, pero verifiquemos esto usando el teorema de Pitágoras. Y vamos a usar el teorema de Pitágoras en forma de un plus cuadrado b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Vamos a un igual a la longitud desconocida, lo que nos da un cuadrado además, vamos a b igual menos 12. Así que tenemos, además de la plaza de menos 12 es igual a c al cuadrado, donde c cuadrado es el cuadrado de 13. Simplificando, tenemos 1 al cuadrado más 144 es igual a 169. Para aislar un cuadrado restar 144 en ambos lados, lo que nos da un cuadrado es igual a 25. Y ahora para resolver una tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Algebraicamente, tenemos dos soluciones, una positiva y otra negativa. Así que tenemos un igual a más o menos 5, pero como estamos en el cuarto cuadrante donde x es positivo, saber a tiene que ser positivo 5. Ahora que tenemos la referencia triángulo para el ángulo θ, podemos utilizar una identidad de doble ángulo y evaluar coseno 2θ. Tenga en cuenta que hay tres opciones para coseno segunda. Vamos a seguir adelante y usar el primero, ya que el coseno segunda es igual a coseno al cuadrado un seno menos al cuadrado a. Tenemos coseno 2θ es igual a 2. Tenemos coseno 2θ es igual a coseno cuadrado θ. Menos sinusoidal θ cuadrada. Y ahora podemos determinar los valores de la función del coseno y del seno, usando el triángulo de referencia. Coseno θ es igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa, lo que nos da 5/13. Así que tenemos el cuadrado de 5/13 menos, seno θ es igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa, que es menos 12/13, que también se dio en la expresión original, dándonos el cuadrado de menos 12/13. Y ahora simplificando. Para cuadrar una fracción, cuadramos el numerador y el denominador. El cuadrado de 5/13 es igual a 25/169. Menos el cuadrado de menos 12/13 es 144/169. Y ahora restando, él se mantiene el mismo, y restamos los numeradores. 25 menos 144 es igual a menos 119, y por lo tanto la expresión es igual a menos 119/169. Espero que haya encontrado esto útil.